Hola, esto es La Mágica Historia. Sigamos entonces con este relato acerca un poco del ambiente que gestó la guerra civil de Estados Unidos, ¿cierto? Veíamos en el video pasado algunas directrices, digamos, de ciertos, ¿cómo se dice? Agendas, ¿ok? Que nacieron a fines del 1700, a principios del 1800, ¿cierto? Coincidiendo con toda una serie de cuestiones de cambios políticos, económicos, muy importantes, ¿cierto? Como la abolición de la esclavitud, ¿cierto? El inicio de la revolución industrial, entre comillas, ¿cierto? La masificación del dinero como moneda de cambio, ¿cierto? A nivel popular entre las personas comunes y corrientes. Una serie de cambios, ¿cierto?, que se vivieron en ese tiempo, que no fue más que la agenda que se necesitaba para hacer el trasvasije de poder entre el antiguo orden mundial y el nuevo orden mundial. ¿Ok? Y estas directrices eran muy importantes, si lo consideran, ¿cierto? Eran muy importantes para, sobre todo, saber qué grupo de poder finalmente iba a tener el control del poder, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, por eso me he centrado un poco en este tema de la guerra civil, ¿cierto? Porque posteriormente de la guerra civil viene todo este tema de la apropiación cultural, ¿ok? A nivel mundial, ¿cierto? Para crear una cultura universal, ¿cierto? Única, masiva también, ¿cierto? Y que sirva como un verdadero lavadero de cerebro para toda la población del mundo. Si sé, suena a conspiración, pero eso es lo que tenemos, ¿ok? Todas las películas y toda la música, ¿cierto? Si usted empieza a googlear, ¿cierto? Finalmente dependen de unas pocas compañías que al mismo tiempo, si usted googlea el origen de esas compañías y los administrativos más importantes de esas compañías, se va a encontrar con puros cabalistas y masones, judíos y masones, ¿ok? Judíos entre comillas, pues judíos esotéricos, ¿ok? Logias, gente que pertenece a logias o a órdenes secretas, ¿ok? Magos, ¿ok? Entonces, claro, suena muy, al decirlo así libremente, suena muy descabellada toda esta cuestión, pero al revisarlo de forma sensata, digamos, es lo que hay. ¿Ah? Un control severo con respecto a la cultura, a lo que tenemos que ver, a lo que tenemos que saber como historia, y todo eso se publicita a través de estas pantallitas, ¿ok? Y a través de los medios de comunicación, y a través de las redes sociales, y todo controlado por estas personas, ¿ok? Y el trasvasije de poder, como les digo, del antiguo orden mundial al nuevo orden mundial se produjo en este tiempo. Y luego de eso, ¿cierto? La guerra entre poderes, entre logias, entre satanistas, para ver quién iba a gobernar a quién, ¿cierto? O quién iba a tener el control de qué, se dieron también en este periodo a fines del 1700 hasta culminar con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la misma guerra, la gran guerra, ¿cierto?, que se publicitó también mucho antes. Ay, y que era muy esperada y anunciada. Bueno, entonces este tema de la guerra civil y del proceso de construcción de este país, ¿cierto?, tan atípico, es un resumen de toda esta cuestión, ¿ok? Entonces veíamos toda esta influencia, estos poderes, ¿cierto? Y en Estados Unidos esta cuestión se fue, ¿cierto?, galvanizando. No es la palabra, se fue polarizando, ¿cierto?, hasta tener dos países distintos, ¿cierto?, en la costa este, la Unión por el norte y los Estados Confederados por el sur, ¿cierto?
Entonces era caída de cajón que iba a haber un conflicto para determinar quién iba a controlar el poder, si las logias del norte o las logias del sur. Eso era todo. No vengan a meter aquí que la emancipación, que el moralismo del tema antiesclavista o de alguna idea progresista contra ideas monárquicas. No, nada de eso. Esto es simplemente la repartición de la torta. ¿Ok? ¿Y quién iba a tener derecho finalmente a gobernar a las personas a través del dinero y tener el control en un banco central? ¿Quién iba a tener el poder también de ese banco central? ¿Ok? Muy bien, vimos ese asunto. Ahora vamos a ver un poco un resumen muy así a la ligera. Todo lo que voy a comentar ahora es súper superficial. Pero lo bonito de esto es que se puede googlear fácilmente lo que voy a decir. Dije anteriormente que en este asunto no se pueden ver detalles, no se pueden encontrar detalles porque ya ha habido un largo historial, ¿cierto?, de censura con respecto a todos estos temas, y que por lo tanto lo que podemos hacer es revisar el dato grueso, digamos, y de ahí sacar algunas conclusiones que simplemente se caen de cajón, ¿cierto? Es simplemente tener todo de frente y poder echarle mano un poco al raciocinio de cada quien. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser un pequeño repaso de cómo se fue gestando la violencia en Estados Unidos, la violencia política y de poder, ¿cierto?, antes de la guerra civil, ¿cierto?, para que nos quede más o menos claro de que el tema de la guerra civil era simplemente una parte del engranaje que se venía dando, pero que la violencia entre estos dos grupos ya se venía gestando desde antes, ¿cierto? En otro video hablamos un poquito acerca de este tema del activismo político, ¿cierto?, en que se había transformado, que fue evolucionando, ¿cierto?, este tema del abolicionismo, ¿cierto?, esta idea, ¿cierto?, idea idealista de terminar con la esclavitud, ¿cierto?, pero que poco a poco se fue transformando simplemente como les digo, en un activismo político bastante sucio y bastante agresivo, ¿cierto? Y que causaba sentimientos encontrados en la gente. Donde había un abolicionista siempre había caos, confrontación. Lo mismo que se hace hoy en día. Vemos aquí en este proceso también las mismas técnicas que se ocupan hoy en día. Ocupar a los extremos políticos, ¿cierto?, para producir caos cuando se necesita. ¿Me entienden? ¿Ah? Recordemos, Chile ha pasado cuántos procesos de álgidos políticamente hablando, y siempre en estos procesos los que llevan la batuta del desorden, digamos, son estos grupos políticos más extremos, ¿ok? Tanto de izquierda como de derecha. Más de izquierda que de derecha, porque la izquierda en ese aspecto actúa en forma más activa. ¿Ok? Entonces el abolicionismo se transformó en eso, ¿ok? En una cosa muy populista, muy agresiva, ¿cierto? Y destacó, lo decíamos creo en otro video, un señor que se llamaba, ¿cierto?, John Brown, que finalmente tomó el toro por las astas y dijo: esta cuestión del abolicionismo hay que tomarlo, hay que aplicarlo, ¿cierto?, de manera obligatoria, violentamente. O sea, si no recurrimos a la violencia, no vamos a sacar nada en esta cuestión. Se terminó la palabrería, dijo este señor, y hay que entrar a picar, como se dice en buen chileno, ¿cierto? Y él, junto a sus hijos y otros allegados, ¿cierto?, comenzó un tema ahí de hacer actos terroristas, que fueron respondidos también por, bueno, ahí se tiran la pelota unos con otros, como les digo, aquí la historia oficial no nos va a aclarar esos detalles, pero vino un tema de atentados terroristas por uno y otro lado, ¿cierto? Por el lado de los abolicionistas y por el lado de los secesionistas, ¿cierto?, de los confederados, ¿ok? Este caballero también destacó en un suceso violento llamado la masacre de Potawatomi,
¿ok? Que fue que este caballero también, aburrido de lo que, digamos, de cómo se estaba alargando el proceso abolicionista, viajó al sur y ahí se volvió más activo, ¿cierto? Asesinaron por ahí a algunos activistas esclavistas y asaltaron una armería, ¿cierto? Para tratar de iniciar una revolución armada. Okay, este señor fue detenido, ¿cierto? En un enfrentamiento, mataron a sus hijos, luego lo ahorcaron, ¿okay? Y fue el primer norteamericano que fue ahorcado por traición. Ese fue el cargo, traición, ¿okay? Bueno, hay otro suceso ¿cuánto se llama? Violento, que lo pueden ustedes buscar como Kansas sangriento, ¿ok? Y esto se produjo entre 1854 y 1861, obviamente cuando inicia la guerra de secesión, la guerra civil. En este caso, el tema era de que el estado de Kansas, ¿cierto? Todavía no formaba parte de Estados Unidos y se quería, incluir en el territorio unificado, ¿ok? Pero la población de Kansas, el estado de Kansas, no había tomado la decisión de que si ellos iban a convertirse en un estado esclavista o abolicionista, ¿ok? Y en ese sentido, la entrada del estado de Kansas, sobre todo al parlamento gringo, era muy importante porque el estado de Kansas iba a aportar dos escaños dentro del parlamento que iban a marcar la diferencia, digamos, porque estaba más o menos peleado el asunto de que si Estados Unidos tenía que ser esclavista o abolicionista. Y esos dos escaños, los de Kansas, iban a ser muy importantes en esa cuestión, ¿ok? Entonces, obviamente, ni los abolicionistas ni los esclavistas se quedaron de brazos cruzados, ¿ok? Los estados sureños enviaron gente, trasladaron gente, ciertos trasladados, ¿ok? Del sur para que se infiltraran como colonos y como ciudadanos del estado de Kansas para que pudieran votar, por un lado, dentro de los plebiscitos que se estaban haciendo y también, por otro lado, para que cometieran algunos crímenes, ¿cierto? Y cosas para que hicieran desorden, para que provocaran caos social. ¿Les suena? ¿Les suena la técnica? Claro, la misma técnica que ocupa hoy en día la ONU, ¿cierto? Trasladando... Bueno, discúlpenme, esta gente, la que se empezó a infiltrar, gente de estados sureños que se empezó a infiltrar, perdonen, en el estado de Kansas, les colocaron un sobrenombre que era bien decidor y los llamaron los rufianes fronterizos, ¿ok? Y esto da a entender lo que hacían estas personas, eran verdaderos asaltantes, gente pobre, gente muy pobre, a los que se le ofreció, ¿cierto?, invadir un territorio y darles carta blanca, digamos, para cometer criminalidad. Ahora sí, creo que a todos nos suena muy parecido a lo que hace la ONU, ¿cierto? Trasladando gente pobre, ¿cierto? De algunos sectores geográficos muy pobres hasta otras áreas urbanas para crear caos social y para apoderarse del voto también de esos lugares, para que esos lugares también pierdan soberanía. ¿Me entienden? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Chile, ¿cierto? Que de pasar de un promedio de población extranjera histórico, más o menos entre un 5 y un 7%, a tener un 25% de población extranjera, ¿cierto? Dentro de la población general, hoy en día, ¿ok? No recuerdo las cifras de los que son legales, de los ilegales, pero da lo mismo. Toda esta gente son trasladados en este caso, esta organización, ¿cierto?, internacional, y los beneficios obviamente están más que claros. Ya la población, esto cuando se hablaba antes era
solamente conspiración, pero hoy en día que la gente común está viviendo, está sufriendo las consecuencias de este asunto, ya está absolutamente claro cuál es el plan de este asunto, ¿ok? Crear confusión, crear caos social, apoderarse de los votos, en fin, ¿ok? Y reemplazar, ojalá reemplazar a la población original, digamos, que ya no es apetecible en los planes, ¿cierto? De estos grupos, de estos anillos, de estos grupos de todo, y cierto, estos anillos de poder, ¿ok? Esotéricos, malvados, ¿ok? Que van reemplazando gente por a través del tiempo, una y otra vez, y no nos damos cuenta. De eso se trata este asunto del exterminio, ¿cierto? Y mejor aún cuando puedes exterminar una población sin que esta población se percate, se dé cuenta. Bueno, ¿qué pasó con este asunto? El norte respondió también enviando grupos de gente para también ahí balancear un poco, como les digo, los sufragios del estado de Kansas para manipularlo, ¿ok? Y ellos enviaron gente de las sociedades benevolentes, ¿ok? Miembros de las sociedades benevolentes. Del norte los enviaron hasta Kansas. Se llamó el Kansas Sangriento. La ley Kansas-Nebraska le dio pie a la esclavitud en cualquier lugar, lo que causó un gran derramamiento de sangre. ¿Quieren que estas sociedades benevolentes, qué es lo que eran? Eran como los antepasados, ¿cierto?, de los sindicatos, ¿ok? De los sindicatos de trabajadores, ¿ok? En ese tiempo en Estados Unidos se nombraban como sociedades benevolentes. Entonces enviaban sindicalistas con su familia al estado de Kansas para lograr el mismo objetivo que los confederados con este tema de mover a estos rufianes fronterizos, ¿ok? Cae de cajón también el tema de que en Estados Unidos este tema de los sindicatos, ¿cierto?, siempre estuvo a la par con la mafia, ¿ok? Entonces los sindicatos siempre han estado asociados a la mafia, distintas mafias, ¿cierto? Hay mafia asiática, del Asia Central, mafias de todo tipo, italiana, ¿cierto? Las triadas chinas, ¿cierto? En Japón también los yakuza, la mafia italiana, ya la nombré, ¿cierto? Está la mafia armenia, ¿cierto? Muy violenta. Y la peor de todas, ¿cierto?, la mafia judía, ¿cierto?, siempre presente en temas de pedofilia, esos hueones. En fin, gente muy simpática, asociada a este tema de los sindicatos. ¿Ok? Entonces, podemos ver que por uno y por otro lado, ¿cierto?, este asunto siempre ha estado podrido. ¿Ok? Aquí no hay un bando bueno. ¿Me entienden? Aquí no hay un bando bueno. La bondad no tiene bando. La bondad simplemente existe, es inamovible, no cambia nunca y está dentro de nosotros. Ya, sigamos. Bueno, obviamente estos encuentros entre estos dos grupos y además también lo que hacían entre ellos, ¿cierto? Acosando a la población de Kansas, asaltándola, ¿cierto? Lo mismo de siempre, los que pagan las consecuencias de todos estos juegos de poder es la población común y corriente, ¿ok? Entonces, no hay muchos datos verificados de cuánta gente habrá muerto a consecuencia de este asunto, ¿ok? En nada de esto hay mucha claridad, ¿ok? Pero tiene que haber sido lo suficientemente violento, digamos, como para que se recuerde en la historia
y como para que lleve ese periodo de tiempo ese nombre de Kansas sangriento. Ya nos imaginamos ya esas matanzas al estilo del oeste que tienen que haberse repetido una y otra vez para amedrentar también a la gente, a la propia gente, a los pobladores del estado de Kansas. ¿Ok? Bueno, también antes de la guerra civil, tanto el norte como el sur comenzaron a formar ciertas, ¿cómo decirlo?, grupos guerrilleros, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Grupos de bandidos y asaltantes que hacían sus maldades en nombre de tanto de la Unión como de los Estados Confederados. ¿Ok? Tenemos por un lado los aquí, disculpen, pero son nombres muy cuáticos. Tenemos los, no sé cómo se dice, Bushwhacker, ¿ah? Los Bushwhacker, ¿cierto? Que eran del grupos armados del sur, ¿okay? De los Estados Confederados, y tenían su contrapartida en grupos del norte muy similares y que se llamaban los Jaywalkers, los Johnny Walkers o Highwalkers, no sé cómo se pronunciarán estas tonteras, ¿ok? Bueno, la cuestión es que eran grupos paramilitares, ¿cierto? Que llegaron a tener en ciertas ocasiones grandes cantidades, grandes dimensiones. Y que cometieron también ambos grupos matanzas y atrocidades cada uno por su lado. Obviamente la historia la cuentan los ganadores, ¿cierto? Pero a través de la historia, ¿cierto? El cine y la literatura ha satanizado y santificado a estos grupos intermitentemente, ¿ok? No sé si me entienden, ¿ok? De acuerdo al barómetro político, los Bushwhackers son santos o pecadores y viceversa. Los Jaywalkers también juegan el mismo asunto. Como un ejemplo de esto, hay una película del año 76, ¿cierto? De este actor Clint Eastwood, ¿ok? La película tiene varios nombres, se llama, la pueden encontrar como El Fugitivo o el Forajido Jesse Wales o El Fuera de la Ley, ¿ok? En donde Clint Eastwood se supone que representa a uno de los líderes de los Bushwhackers, ¿cierto? De una forma bastante nacionalista, ¿cierto? Como un héroe nacionalista, ¿cierto? Este tipo, Jesse Wales, ¿ok? Que por ahí voy a colocar alguna fotillo del hombre, del verdadero. Aunque la película está inspirada, ¿cierto? Se supone que está inspirada en el personaje. Yo vi la película, es bastante entretenida, es bastante buena. Pero la verdad es que no tiene mucho que ver con la historia del Bushwhacker original, ¿ok? Así que les recomiendo que busquen la historia ahí de ese hombre por separado. Aunque se dirija al infierno, allí nos esperará, senador. Josie Wells. ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? Me llamo Josie Wells. He oído hablar de ti. Hemos cogido a Josie Wells. ¿Sirve para quitamanchas? ¿Quién de ustedes es Josie Wells? Parece que soy muy popular. He cogido a Josie Wells. El escurridizo Wells en persona. Todos te han abandonado, Josie Wells. Menos nosotros. Ve.
Se acerca el mismísimo demonio. Lleva usted un magnífico caballo, señor. ¿Quiere venderlo? Ahora escupirá. Desmonte, amigo. No es difícil seguirle la pista. Siembra el camino de cadáveres. Estaba contándoles la historia de ese forajido que pasó por aquí hace algún tiempo. Okay. Pero bueno, hay un montón de historias, de tradiciones, de, como les digo, de ambos grupos. Pero aquí lo que estamos hablando es de gente violenta nomás, que antes de la guerra civil, ¿cierto? Algunos años antes, ya estaban tratando de hacer reventar este polvorín, ¿me entienden? La tensión política, ¿cierto? Que había en Washington, que llegó a tal punto que una vez en una sesión de gobierno, digamos, del Parlamento, un parlamentario incluso mató a palos en una sesión a otro parlamentario. Era un parlamentario esclavista que mató a un parlamentario abolicionista. ¿Okay? Eso, digamos, para darnos cuenta del nivel de violencia que había en ese periodo, ¿cierto? Los observadores extranjeros, ¿cierto? Que vimos algunos ejemplos por ahí alguna vez, que venían de Europa a testear cómo iba avanzando este tema de la democracia en Estados Unidos, daban fe de ello, daban fe de que la democracia no era tal y que realmente todo este proceso iba avanzando de la mano con simplemente procesos violentos, procesos de amenazas, procesos de instigación, espionaje, matonaje, en fin, todo muy sucio. Si estamos hablando aquí de democracia, lo que menos había aquí eran procesos democráticos. Todo era a fuerza e impulso de engaños, de la fuerza, de la brutalidad, de la violencia y obviamente del miedo. ¿Ok? Entonces no había... Si tratamos de razonar esta cuestión, lo que podemos ver es que en este asunto lo que menos había eran realmente ideales políticos. Esto era simplemente, como les digo, dos fuerzas que se estaban peleando el derecho a controlar la hegemonía política mundial del ser humano. ¿Okay? Se sabía, lo intuían, todos estos perhuétanos sabían hacia dónde se dirigía el asunto y sabían a dónde tenían que llegar. Y si tenían que sangrar a Estados Unidos, sabían que lo iban a hacer. Y eso fue lo que hicieron. ¿Ok? Dentro de toda esta cuestión también hay otro capítulo violento que tiene que ver, ¿cierto? Porque todo este asunto, toda esta pelea del norte con el sur iba de mano también con el tema de la conquista del oeste, de apropiarse de los territorios del oeste que Estados Unidos no tenía, que históricamente habían sido territorio español, ¿cierto? Y posteriormente grandes cantidades de terreno también controlados por los franceses, luego por los mexicanos, pero todo eso tenía que ser absorbido por este nuevo orden, por este nuevo poder, y todos al mismo tiempo. Si estos gallos estaban muy apurados, entonces tenía que ser el tema de la disputa entre el norte y el sur, y al mismo tiempo la conquista del oeste. ¿Okay? Y entre ese asunto, entre todo ese caos político, aparecen los mormones. ¿Okay? Aparece Joseph Smith, ¿cierto?, liderando esta nueva denominación religiosa, ¿cierto?, en ese tiempo para mucha gente una secta,
pero que finalmente logró abrirse paso hasta convertirse en una religión, y hay mucha teoría de conspiración en todo este asunto, y mucha gente dice que el mormonismo va mucho más allá de ser una simple religión, y que en realidad siempre lo que han sido ha sido una facción militar, ¿me entienden? Hasta el día de hoy, que practica bajo cuerda, ¿cierto? Militarizar a su gente y llevar a cabo prácticas de espionaje y un montón de cosas, en fin. El asunto es que cuando hay un tema que se llama la guerra mormona, ¿cierto? De toda esta discrepancia y todos estos resquemores que provocaron en la población de Estados Unidos la aparición de los mormones. Nunca los vieron de buena forma, y comenzaron a explotar propaganda anti-mormona, ¿ok? En esta propaganda él hacía mucho hincapié en el tema de la poligamia de los mormones. Evidencias oyeron hablar de la poligamia y sintieron repugnancia. Esto se puede comprobar en estas caricaturas políticas. Brigham Young en casa con sus esposas, todas las esposas peleando en cama mientras los bebés lloran, el hogar feliz de un líder. Este material es un poco sarcástico y divertido, pero también se ven algunas representaciones más violentas y deshumanizantes, como el tío Sam marchando con su espada hacia Utah, el nido de alimañas mormonas o las filas de mujeres marchando hacia una calavera con la etiqueta Utah. Los medios de comunicación empezaron a retratar a los mormones como una raza distinta, menos blancos que otros estadounidenses. En fin, para todo esto, para satanizar a este grupo y para que la gente estuviera en contra de ellos, Joseph Smith se presentó como candidato a presidente de los Estados Unidos. Ahí llegó la gota que derramó el vaso, ¿cierto? Bueno, cuento corto porque no me quiero quedar pegado en ese asunto. A Joseph Smith y a sus seguidores más leales, ¿cierto? Los toman prisioneros y finalmente los matan, los acribillan en la cárcel. Esto en 1844, creo. Bueno, por ahí voy a colocar la fecha si es que me equivoco. El asunto es que los mormones hasta ese momento habían actuado en el estado de Illinois, ¿ok? Un poco más al oeste de los estados del norte, yendo un poco más hacia el centro de Estados Unidos. Pero cuando fallece Joseph Smith, ¿cierto? Cuando lo asesinan, los mormones toman la decisión de huir de Illinois, ¿cierto? Y asentarse en alguna tierra más al interior, más al oeste, ¿ok? Pero aquí se inicia un proyecto muchísimo más ambicioso, ¿ok? Joseph Smith quería llegar al poder de los Estados Unidos a través de la política, ¿ok? Pero estos colonos, ¿cierto? Que colonos, ¿cierto? Entre comillas, que es una verdadera epopeya lo que hicieron toda esta gente, un poco más de 100 personas, algo muy raro, ¿cierto? Y que llegaron hasta el territorio de Utah y se asentaron en ese lugar, ¿ok? El estado de Utah es, geográficamente hablando, es un infierno, es una mierda de territorio, ¿me entienden? Eso, ¿ven? ¿Escucharon? Se llegó a asustar la niñita. Es una cuestión que está lleno de lagos de sal, quebradas malditas por todos lados. Más encima de una cuestión que tiene más historias esotéricas que 8 cuartos, ¿cierto? Hay historias de abducciones de pueblos indígenas completos, hay historias de bases subterráneas militares, ¿cierto? Que estarían haciendo experimentos con extraterrestres y cuánta cosa, ¿cierto? Esto da para todo. En fin. Pero lo más importante, creo yo, es que este territorio es una mierda de territorio. No sé si me entienden. Que es muy poco creíble, ¿cierto? De que los mormones hayan logrado lo que los españoles y los franceses y los mexicanos no pudieron, ¿ok? Que fue
establecer en este territorio insufrible, infumable, bases poblacionales estables, ¿me entienden? Antes de eso solamente se había conseguido hacer algunas fortificaciones, ¿cierto?, por parte de los españoles que se llamaban las... no me acuerdo cómo se llamaban, tenían un nombre las fortificaciones que hacían los españoles. Pero una cosa muy, muy precaria, ¿me entienden? Porque la disponibilidad de agua era muy, muy precaria, como les digo, la geografía también para poder avanzar, ¿cierto? La imposibilidad de hacer caminos, en fin, un montón de cordilleras cruzadas por todos lados, ¿cierto? Más kilómetros y kilómetros, como les digo, de territorios salinos, en fin. Entonces, es muy poco creíble que todos estos colonos hayan tenido éxito en donde otros grupos mucho mejor preparados no lo habían tenido, ¿okay? Entonces creo yo de que estos primeros mormones, colonos mormones, eran personas, o bien no eran colonos así como así nomás, o bien tenían una asesoría muy importante de gente que realmente sí sabía muchas cosas con respecto a ese territorio, ¿okay? Bueno, sea como sea, los primeros colonos se asientan, ¿cierto? Logran prosperar en esa cuestión, logran también avanzar con el tema de los indígenas, ¿cierto? Para evitar tener matanzas y cuánta cosa, a pesar de que ellos también aplicaron la violencia también contra los indígenas, pero tuvieron mayor éxito también en cierto llevar una convivencia, digamos, hasta cierto punto, ¿entienden? Toda esta cuestión es complicada. Bueno, la cosa es que los mormones también se apropian de este territorio inmenso, ¿cierto? El estado de Utah, hoy día conocido como el estado de Utah, pero en ese tiempo los mormones le tenían un nombre propio, era un país aparte y era muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande de lo que es el estado de Utah hoy en día, ¿ok? Porque la idea que tenían los mormones era crear un país dentro de Estados Unidos. Sabían que la Unión, ¿cierto?, el norte, sabían que rápidamente iba a comerse todo ese territorio y ellos lo que querían era adueñarse de la mayor cantidad de territorio posible para poder hacer un país aparte dentro de Estados Unidos, una teocracia, es decir, un país liderado por sacerdotes, ¿cierto?, por líderes religiosos, ¿okay? Y la idea no terminaba ahí, la idea era que todo Estados Unidos finalmente se convirtiera en una teocracia, y la idea no terminaba ahí, porque la idea llegaba a niveles mundiales, ¿okay? Dentro de los ideales, ¿cierto?, de los líderes mormones. Pero querían empezar por formar este país gigante dentro de Estados Unidos que se llamaba Deseret, ¿ok? Hay otras cosas que van a quedar afuera, pero aquí mismo en YouTube hay buenos videos con respecto a esta historia. Pero lo que a mí me llama la atención es la preparación esotérica que tenían por lo menos estos primeros colonos, ¿cierto? Mormones, sobre todo los líderes, ¿cierto?, que aplicaban dentro de su simbolismo mucho simbolismo esotérico masón, ¿ok? Tal vez no es masón, me estoy equivocando, pero bueno, son los mismos símbolos que ocupan todos estos grupillos de magos, ¿cierto? Y tenemos que considerar de que el mormonismo, ¿cierto?, desde un comienzo también fue un movimiento sionista, ¿cierto?, como algunas facciones del judaísmo, ¿ok? Nada bueno puede salir de ahí. En fin, no quiero criticar al mormonismo de hoy en día porque ellos mismos tratan de desligarse de lo que era el mormonismo de este tiempo. Ellos dicen, no, nosotros no somos lo mismo que los mormones de este tiempo, así que no nos pueden calificar de la misma cuestión. Ahora bien, bueno, me estoy adelantando un poco, estoy bastante enredado, disculpen. Lo que pasa es que, como les digo, ellos quisieron
crear este país y para conseguirlo decidieron cerrar la frontera de alguna manera. Oficialmente nunca lo hicieron, pero llevaron a cabo algunas masacres, ¿cierto? La más importante de ellas, la masacre de Mountain Meadows, Mountain Meadows, ¿cierto? Donde mataron casi a 200 colonos, ¿cierto? De Estados Unidos, colonos gringos que venían llegando. Fue una matanza bastante cruel, porque los eliminaron a todos, hombres, mujeres y niños. Dejaron vivos a los infantes de menos de 3 años, porque no se iban a acordar, no iban a tener recuerdos traumáticos, y así lo iban a poder criar como trabajadores. Esperamos tener muchos hijos. Yo crecí con 6 hermanos y hermanas. Tenemos 3 hijos, y creo que son todos los que tendremos. No hablemos demasiado pronto. Creo que al menos tendremos 6. ¿6? 3 me parecen suficientes. Yo tengo las manos llenas con solo uno. ¿Qué es lo que te gustaría hacer a ti? Bueno, primero quiero que nos asentemos en Salt Lake Valley, pero luego... ¡Levántate! ¡Guardias de ellos! ¡Atrápenlo! Seguramente querían repetir la experiencia a medida que fueran llegando colonos de Estados Unidos, ¿entienden? Entonces aquí se puede ver de que la decisión de cerrar la frontera y de hacer un territorio aparte no se quedaban solamente en las palabras, o sea, fueron a la acción. Esto llamó la atención de las fuerzas de la Unión, ¿cierto?, que envió soldados federales a poner orden y combatir a los mormones. Aquí yo no sé realmente cuánto se tapará en toda esta cuestión, pero a mí me huele de que este asunto de la guerra mormona o la guerra de Utah, como aparece si que la quieren googlear, a mí me parece que tiene que haber tenido proporciones en cuanto a víctimas y enfrentamientos mucho más grandes de lo que realmente se acepta. ¿Por qué?
Porque lo que se acepta es que realmente llega el ejército de Estados Unidos y prácticamente no hay enfrentamiento entre la milicia mormona, ¿cierto? Que por eso es que algunos canales de acá de YouTube también consideran que estos mormones realmente eran un ejército y que los asentamientos donde llegaban eran muy fructíferos porque tenían toda una coordinación militar, eran verdaderos fuertes y se manejaban de esa manera, ¿ok? Bueno, como sea, pero en la historia no aparece que haya habido un enfrentamiento entre la milicia mormona y el ejército federal, ¿entienden? De Estados Unidos. Lo que sí se acepta es que hubo un cierto acoso de los mormones que supieron llevar la ventaja de la delantera, digamos, de cortarle el paso al ejército, cerrarle los puntos estratégicos de aprovisionamiento de alimentos y de agua, qué sé yo, y que por eso se habrían visto obligados el gobierno de Estados Unidos a pactar con los mormones. Y eso es lo que me llama a mí la atención, porque se supone que en este asunto los mormones perdieron la guerra. Sí se acepta que hubo varias bajas dentro del bando mormón. Entonces, cuando tú pierdes una guerra, tú no estás en posición de negociar, ¿ok? Tienes que aceptar simplemente el tratado que te ofrezcan y punto. Pero aquí vemos que los mormones negociaron con bastante fuerza con el gobierno de Estados Unidos. Perdieron territorio, ¿cierto? Utah ya, este país de Deseret se encogió hasta convertirse en lo que es hoy en día el estado de Utah, que no deja de ser un país grande también, pero mantuvieron su autonomía, ¿ok? Administrativa, qué sé yo, y yo creo que mantuvieron una autonomía mayor de la que se acepta, ¿ok? Yo creo que hasta el día de hoy Utah es un país distinto dentro de Estados Unidos y que consiguió en cierta medida convertirse en una teocracia dentro de Estados Unidos, ¿ok? Como les digo, hay muchas cosas en este asunto que llaman mucho la atención. También llama mucho la atención el presupuesto nacional que tiene el estado de Utah, que es muy alto, considerando de que como les digo, es un estado que no tiene recursos, que es un desierto, y un desierto más encima muy, como les digo, muy insufrible, ¿ok? En fin, quizás de dónde sacarán los recursos los mormones. Quizás será cierto de que hay bases militares subterráneas y a lo mejor ahí ellos simplemente pagan el derecho de arriendo, no sé, concesiones, no sé, ¿me entienden? Pero hay muchas cosas raras en esta cuestión. Los mormones, luego de la guerra mormona, luego de la guerra de Utah, intentaron en varias ocasiones crear su propia constitución. No lo consiguieron. Esto lo intentaron hasta principios del 1900, creo. No lo consiguieron, pero de alguna manera, como les digo, yo creo que bajo cuerda, ¿cierto? Existe en Utah un gobierno bajo el gobierno, ¿me entienden? Me llama mucho la atención el detalle, es como por ejemplo de que el estado de Utah sea el único país en el mundo que tiene un Capitolio aparte de Estados Unidos. Ese Capitolio lo levantaron para que de bonito. No, yo creo que ahí es un estado aparte, y el tratado simplemente sirve como para decir, bueno, nosotros les vamos a dar completa autonomía a ustedes, pero ustedes tienen que hacer ver al mundo que ustedes son parte de Estados Unidos, ¿ok? Sí, somos parte de Estados Unidos. ¿Me entienden? Bueno, el asunto es que es un hecho extraño que también forma parte de esta extraña historia de Estados Unidos, de la conquista del oeste y sobre todo de la violencia que se venía gestando en este asunto, y podemos ver que distintos grupos de poder esotéricos, religiosos, que se van mezclando con la religión, esta cuestión, y donde no está la religión están estos grupos
masónicos, estas logias, estas órdenes militares y religiosas, ¿cierto?, por todos lados, y por sobre todo eso tenemos la historia oficial que nos habla de un Estado, ¿cierto?, de Estados Unidos como un Estado, como una fuerza, como un gobierno estable, ¿cierto?, cuando lo que menos había era estabilidad, ¿cierto?, había distintos factores, ¿cierto?, distintas facciones de grupos, de logias, en fin, de estos anillos de poder disputándose el control. ¿Okay? Eso es lo que se puede ver en esta cuestión. Me encontré el otro día con una sorpresa, y es que en Netflix sacó una miniserie con el argumento de la guerra de Utah, ¿okay? Mostrando un poco lo que podría haber sido la guerra de Utah, este asunto, este conflicto con los mormones. La serie se llama American... Uy, lo voy a escribir por aquí porque se me olvida. No me voy a acordar, pero lo voy a escribir por aquí. Vi la serie. Bueno, algo es algo, ¿me entienden? Porque por lo menos ya es una serie que se sale del argumento del oeste americano, del típico argumento, ¿cierto?, que nos entregan siempre, y la serie muestra en parte lo que esto habría sido. Obviamente es una serie de Netflix, una plataforma absolutamente woke, así que también es una serie woke, no tan evidente, ¿cierto?, pero obviamente hay diálogos que son absurdos, que para la época no habrían existido, diálogos de personas con ideologías que ustedes me entienden, ¿eh? Lo otro es que a mí personalmente la serie la encontré fome, me aburrió, pero he visto comentarios en YouTube y al parecer todos la encuentran buena, así que no se guíen por lo que estoy diciendo, y a lo mejor es una forma de hacerse una idea. Lo que sí me gustó es que la serie es oscura, ¿entienden? Y muestra violencia desde el principio hasta el fin, ¿cierto? ¿Y por qué me puede gustar eso? Bueno, porque refleja lo caótico de esta cuestión, ¿me entienden? A pesar de que también se cae en cuestiones absurdas. Por ahí hay un protagonista, ¿cierto?, que es parte de esta matanza, es víctima también de esta matanza de Mountain Meadows, hace una reconstitución de esa matanza. No sé qué tan real sea esa reconstitución, pero como les digo, aparece ahí un protagonista que lo hieren en ese asunto, y bueno, y pasa, la serie transcurre más o menos en un mes, ¿cierto? Y este tipo en un mes nunca se lava la cara, nunca se lava la sangre de la cara, ¿me entienden? Siempre aparece con la cara con sangre. ¿Por qué no te lavaste la cara en un mes? ¿Me entienden? Cuestiones absurdas como esas. O otra protagonista que comienza a vivir con indígenas y en pocos días ya se aprende el idioma y se sabe comunicar con ellos, qué sé yo. En fin. Pero fuera, bueno, y también el territorio, que no sé dónde habrán grabado realmente la serie, no sé si lo habrán grabado en alguna parte de Utah, pero creo que la serie no refleja lo que es realmente lo inhóspito que es el estado de Utah, a pesar de que muestran cómo lo mal que lo pasan los protagonistas también, expuestos a la intemperie, ¿cierto?, al frío, a las nevazones y todo eso, pero aún así yo creo que eso no refleja lo que es realmente esa cuestión. Y por último, la última crítica que le haría yo, que se las digo por si quieren ver la serie y para que lo tengan en cuenta, digamos, es que los asentamientos humanos que se muestran en la serie los muestran como muy precarios, algo que es fácil googlear y ver asentamientos humanos del estado de Utah en ese tiempo y ya eran otra cosa, ¿okay? Eran pueblos y ciudades bien urbanizadas, ¿okay?
Así es que, y claro, obviamente habían otros lugares que seguramente se estaban levantando recién, pero la serie quiere mostrar eso, quiere mostrar una precariedad exagerada, creo yo, ¿ok? En fin, ¿por qué? No lo sé, pero como les digo, algo es algo, por lo menos se puede dar ahí una idea de lo caótico que era todo este proceso de la conquista del oeste y sobre todo de los poderes que habían detrás de esto. Y lo otro que me gustó de la serie es que muestra de que esta cuestión siempre fue un todos contra todos, ¿ok? Y nunca fue una cosa ordenada así del gobierno de Estados Unidos conquistando el oeste, en fin, no. Aquí eran bandas de forajidos por uno y otro lado, apoyados por poderes fácticos que desde las sombras mandaban a toda esta gente que actuaban como terroristas, como bandoleros, como criminales, como asesinos, como violadores, y que iban aumentando la tensión entre la gente común, aumentando la presión social, en fin, tácticas que vemos repetidas una y otra vez y que también las estamos viendo hoy en día en nuestro propio territorio nacional. Y esto simplemente hace que la olla de presión vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, hasta que se termine por justificar un conflicto absolutamente ya desbandado de muerte y destrucción humana, como es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, cuando hablemos ya de frentón acerca de la guerra civil en Estados Unidos. ¿Ok? Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.